Buenos días, bienvenidos nuevamente al curso de Introducción a la Organización Industrial. Como lo mencionamos anteriormente, esta clase está organizada de tal forma que nos permita conocer todo el instrumental metodológico para comprender el comportamiento de las firmas en escenarios donde tienen que interactuar con otras firmas. Es decir, la interacción estratégica. Para esto, una herramienta muy importante es el conocimiento de algunos conceptos básicos sobre teoría de juegos. Entonces, en esta primera entrega vamos a trabajar algunos conceptos básicos específicamente de teoría de juegos. Iniciemos entonces por decir que la teoría de juegos es un conjunto de herramientas para predecir resultados de la interacción entre agentes. Y quiero hacer énfasis en el tema de interacción entre agentes, porque la interacción es la que de alguna manera habíamos obviado hasta ahora cuando analizábamos modelos de competencia perfecta, en los cuales básicamente los agentes y las firmas específicamente maximizaban beneficios sin tener mucho en cuenta el papel que jugaban las otras firmas en el mercado. Básicamente esa interacción genera que las decisiones de una firma se vean de alguna manera afectadas por las actuaciones de otras firmas en el mismo mercado. Bien, esta que les acabo de señalar es básicamente la diferencia entre el postulado o los postulados de Adam Smith, para el cual la maximización del bienestar individual lleva como por medio de una mano invisible al bienestar colectivo. Esta es básicamente la premisa de Smith en términos del bienestar, como se puede observar aquí, en términos del bienestar individual de los agentes. Ese es el motivador y no entra muy fuerte el tema estratégico en este caso. Mientras que para el caso de Nash, quien es uno de los autores iniciales en el caso de teoría de juegos, los agentes siguen maximizando de manera individual, eso no tiene ninguna modificación, pero teniendo en cuenta a sus competidores. Esa es básicamente la gran diferencia entre los dos postulados, que para uno la interacción estratégica es mucho más importante que para el otro. Y en ese sentido, digamos, esto abre todo un mundo nuevo de posibilidades en las cuales los precios, las cantidades de producción, la explicación sobre por qué las firmas invierten en investigación y desarrollo, por qué invierten en mercado y publicidad, entre otros, empiezan a tomar sentido en un contexto distinto al de competencia perfecta. Básicamente los juegos que vamos a ver se dividen entre juegos cooperativos y no cooperativos, según el tipo de estrategia que utilicen sus competidores, sus agentes, mientras que en términos de su representación hablaremos de juegos de forma extensiva y juegos de forma normal. Los juegos de forma extensiva se caracterizan porque las decisiones de los agentes que participan en ellos se toman de manera consecutiva, es decir, duran varios periodos. En los juegos de forma normal, las decisiones se toman de manera simultánea, es decir, en un solo periodo, y ambos agentes toman decisiones al mismo tiempo. Las características que tienen los juegos hacen que tengan tres elementos que no pueden faltar para que tengamos la información completa para analizarlos. Es básicamente la existencia de jugadores, la existencia de unas acciones disponibles para esos jugadores y la existencia de unos pagos o unos beneficios que cada uno de esos jugadores va a tener. Entonces estos tres elementos son los que vamos a tener en cuenta cuando planteemos un juego para poder de alguna manera analizarlo e interpretarlo. Veamos este juego. Este es un juego de forma normal
en el cual se enfrentan dos países, un país 1 y un país 2. Entonces aquí tenemos uno de los tres elementos, agentes. Tenemos unos participantes en el juego, jugadores. Cada jugador tiene dos posibilidades como estrategias: guerra o paz. El país 2 también tiene guerra o paz. Y adicionalmente tenemos los pagos. Entonces ahí están los tres elementos: jugadores, estrategias y pagos. ¿Cómo representamos los pagos? Pues el primer elemento representa el pago para el país 1, por ejemplo, si decide hacer la guerra, y este otro elemento representa el pago del país 2 si también decide hacer la guerra. O sea, la salida de esta combinación de estrategias guerra-guerra implica que los pagos serán uno para el país 1 y otro para el país 2. En el caso en que sean, por ejemplo, guerra y paz, pues recibirá 3 el país 1 y 0 el país 2. Entonces esta es básicamente el comportamiento de este juego, o el planteamiento de este juego. Veamos ahora adicionalmente, en el caso del juego de forma normal, cómo se caracteriza un equilibrio, y veamos cuáles serían las estrategias que utilizaría cada país en cada caso. Entonces miremos lo siguiente. Fijémonos qué acción tomaría o qué estrategia elegiría el país 1 en caso de que el país 2 elija cada una de las estrategias guerra o paz. Entonces miremos, ¿qué incentivos tiene el país 1 si el país 2 declara la guerra? Los incentivos para el país 1 de declarar la guerra son 1 si el país 2 escoge guerra, y son 0 si el país 1 escoge la paz. Por lo tanto, señalaremos el 1 como la estrategia que en este caso domina al país 1. ¿Qué pasa si el país 2 hace la paz? Pues que el país 1 tiene mayores incentivos para escoger nuevamente la guerra, porque el pago es mayor que en este caso. Bien, entonces en este sentido lo que podemos ver es que independientemente del país, de la estrategia que decida el país 2, el país 1 indefectiblemente decidirá ir a la guerra. Ahora veámoslo con el caso del país 2. El país 2, si de alguna manera el país 2 escoge ir a la guerra, lo que vemos es que el pago es de una unidad, mientras que si escoge hacer la paz, recibe 0. Por lo tanto, el país 2 escogerá ir a la guerra. Entre 1 y 0, si el país 1 escoge la guerra, entre 1 y 0, el país 2 escogerá ir a la guerra. ¿Qué pasa si el país 1 elige la paz? Pues que entonces, si el país 1 elige la paz, para el país 2 será mucho mejor mantenerse en la guerra. Entonces, como vemos, independientemente de lo que haga el país 1, ir a la guerra o ir a la paz, el país 2 siempre escogerá ir a la guerra, así como el país 1 siempre escogía ir a la guerra. Por lo tanto, lo que podemos ver es que
existe lo que se denomina como una estrategia dominante. Esa estrategia dominante es básicamente que los dos países, independientemente de lo que haga el otro, van a ir a la guerra. Y ojo con esto, es independientemente de lo que haga el otro. Es decir, lo que estamos planteando es básicamente el postulado de Adam Smith. Independientemente de lo que haga el otro jugador, es decir, la maximización del bienestar individual es el que nos está llevando a esta situación de equilibrio. Esto se conoce como equilibrio en acciones dominantes. Bien, continuemos. Revisemos este otro juego de forma normal. Las decisiones son tomadas de manera simultánea. Ahora tenemos dos agentes. Juan, que tiene la opción de ir a la ópera o ir al fútbol, y María, que tiene las mismas dos opciones. Aquí vemos la matriz de pagos. Como podemos ver en este caso, por ejemplo, aquí nuevamente tenemos tres individuos jugando. Están tres elementos actuando. Están los agentes, están las estrategias y están los pagos. Como podemos ver, por ejemplo, si ambos van a la ópera, Juan gana 2 y María 1. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos lo siguiente. Miremos a ver si existe de alguna manera un equilibrio en estrategias dominantes. Si Juan va a la ópera le genera un pago de 2 solo si María también lo acompaña a la ópera. Sin embargo, María recibe 1. Si Juan desea ir a la ópera y María desea ir al fútbol, o si Juan va a la ópera y María va al fútbol, ambos reciben un pago de 0. Ir independientemente al juego o a la ópera no les genera ningún nivel de rentabilidad. Mientras que si Juan decide ir al fútbol y María decide ir al fútbol, Juan recibe un beneficio de 1 y María un beneficio de 2. Entonces, veamos qué es lo que sucede en este caso. Aquí aplica un equilibrio diferente. Dado que no hay una estrategia dominante, no hay una estrategia que sea claramente derivada de la maximización individual de la utilidad sin tener en cuenta al otro agente, entonces el reto es determinar qué podemos hacer en este caso. Y en ese sentido, la definición que nos ayuda es lo que se denomina el equilibrio de Nash. ¿Qué es el equilibrio de Nash? Es pensar básicamente en cuál es la mejor opción dada la mejor opción del jugador contrario. Entonces veamos, si Juan decide ir a la ópera, ¿cuál será la mejor opción dado que Si veamos al agente Juan, ¿cuál será la mejor opción que tiene Juan dado que María decide ir a la ópera? La mejor opción de Juan será ir a la ópera, que tiene un pago de 2, y mientras que si escogiera ir a fútbol tendría un pago de 0. Ahora, ¿cuál sería la mejor opción de Juan si María decide ir al fútbol? La mejor opción sería ir al fútbol. Ahora veamos en el caso de María cómo aplica. ¿Cuál sería la mejor opción de María si Juan decide ir a la ópera? La mejor opción entre 1 y 0 es ser 1. Ahora, ¿cuál será la mejor opción de María si Juan decide ir al fútbol? La mejor opción es 2. El equilibrio de Nash se encuentra básicamente en donde ambas elecciones concuerdan, porque nos indica qué tan estratégica es la elección de un consumidor, dado que los otros consumidores o productores, agentes en general, también están escogiendo óptimamente sus resultados. Entonces aquí tenemos dos equilibrios de Nash.
Eso para los juegos de forma normales. Veamos ahora los juegos de forma extensiva. Las decisiones se toman de manera consecutiva. Y entonces los ejercicios que vamos a realizar están determinados más o menos representados gráficamente por un árbol como este. Veamos el juego del banco. Existen, al igual que lo anterior, existen agentes, banco y cliente. Existen estrategias, presta y no presta, paga y no paga. Y existen unos pagos. Aquí están los pagos. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos lo siguiente. La idea es mirar cuál es el equilibrio en estos casos. Esto se conoce como juego de forma extensiva y su solución se conoce como inducción hacia atrás. Entonces, lo que primero vamos a hacer es analizar los subjuegos. Este es un subjuego. Buscaremos el equilibrio en ese subjuego para luego movernos a la parte superior del juego, a esta parte. Bien, entonces empecemos por esto. El cliente, si el banco le presta un dinero M, el cliente tiene dos opciones: pagar o no pagar. Si paga, el banco recibe M más unos intereses R, mientras que el cliente recibe la rentabilidad de su inversión, cualquiera que sea, menos la tasa de interés que le paga al banco. ¿Sí? ¿Qué pasa si el cliente no paga? El banco pierde totalmente su inversión y el cliente se queda con la inversión, con el préstamo, más los intereses derivados de su inversión. Entonces, claramente este equilibrio nos va a llevar a que el cliente no va a pagar, porque este es el mayor valor entre estos dos, y quien escoge aquí es el cliente. Si este es el caso, entonces lo que yo voy a tener es un juego de forma como esta: 0,0. Si no presta, aquí está el banco, y aquí está presta, y aquí va a tener menos M, M más pi. ¿Sí? Listo. Entonces ahora, ¿qué decisión toma el banco? El banco tiene que tomar la decisión entre perder M o perder 0. Entonces el banco elige perder 0, básicamente. Entonces, el equilibrio de este juego estará en esta salida: 0, 0. Eso se conoce como inducción hacia atrás. Algunas aplicaciones, por ejemplo, para Colombia, existe esta de conflicto armado en Colombia, una aproximación de teoría de juegos. Y, por ejemplo, algunas aplicaciones para negocios. Este documento del 2003 que pueden encontrar en esta dirección electrónica es muy interesante porque nos ayuda a ver algunas aplicaciones de teoría de juegos para negocios. Nos vemos en la próxima.